Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos 10. Entonces desde el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿acaso no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También pregunto, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Hemos visto. Si nos damos cuenta, todo este estudio que estamos haciendo de Romanos, que es el libro por excelencia de la gracia, el apóstol Pablo está mencionando bastante veces los textos de los libros de Moisés, los profetas y los salmos para explicar la gracia, el amor de Dios y la bendición de Dios. Bastantemente usa, continuamente saca. El problema es que las personas piensan que él, como nosotros sacamos nomás un texto y le damos como ejemplo, pero no, el apóstol Pablo está tratando de dar la idea de ese texto, cuando está explicando cada texto que está usando, a qué se refería y de qué se trataba. Por eso, como vimos ayer, en esta parte donde dice el versículo 8, 10, 8, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando él hablaba de la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. La justicia que es por la ley, Moisés dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Dónde está escrito eso? En el libro de Moisés, Levítico. Y la justicia que es por la fe dice: ¿dónde también dice eso? También en el libro de Moisés. La justicia que es por la fe también era creyendo la misma palabra. ¿Qué es lo que habíamos visto ayer? Que decía ahí en Deuteronomio capítulo 30, si el pueblo se descarría, se va y es esparcido hasta los confines de la tierra, pero si en ese lugar se volviera a Dios, se arrepintiere, circuncida su corazón, se convierte a Dios, Dios va a tener misericordia, dice. Y Dios los va a recoger, aunque hayan sido esparcidos hasta los confines de la tierra. ¿Acaso, si eso no es esperanza, dónde vamos a encontrar otra esperanza? Eso es una esperanza que está dando en la misma ley, en el mismo libro de la ley. Y dice que circuncidará su corazón y que empezará a hacer que pueda oír otra vez desde el corazón. Eso, ¿quién hizo eso en nuestra vida? El Mesías. Él está recogiendo a su pueblo de los confines de la tierra. Entonces Pablo le está enseñando la justicia que es por la fe, utilizando ¿qué libro? Deuteronomio. La fe le está enseñando utilizando Deuteronomio. Así habíamos visto. Y acá dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra. Porque ¿a qué palabra se refiere? A la palabra que Dios les ha dado a ellos. Y la palabra que ahora también los judíos, el pueblo de Dios está teniendo, pero que no ha entendido. Que no ha podido comprender. ¿Por qué?
porque no han ido por ella como con conocimiento, sino por celo, dice. Así estaba explicando acá. Solamente fueron celosos de sus costumbres, de sus tradiciones, le han agregado obras de la ley, le han agregado interpretaciones y por eso no han podido entender el mensaje de Dios. Bueno, vemos que igualito en este tiempo, ¿por qué la gente no puede captar bien la palabra? Porque en su mente la Biblia no tiene poder porque le agregan tantas cosas. Le agregan opiniones, pensamientos. Entonces la Biblia queda como un libro secundario. No es tan importante en la vida del ser humano. Pero cuando vayan entendiendo el poder que tiene esta palabra, la Biblia y su escritura va a empezar a ser importante en sus vidas. No va a ser simplemente un juego o una religión o algún celo. Bueno, esta es la palabra de fe que predicamos. Después habíamos leído que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es lo que creemos en el corazón? La escritura, la palabra. Por eso, si una persona no puede poner la palabra de Dios en su corazón, no va a confesar nunca que es salvo. Va a hablar siempre cosas. ¿Qué va a salir de su boca? Si no tiene la palabra de Dios en su corazón, si no guarda en su corazón, si no es fiel esa palabra en su corazón, siempre va a salir mundanidades. No, pero no es tanto así, pastor. No es que tanto la Biblia tiene que creer. No es que tanto así. No, uno tiene que vivir también la vida. No, siempre va a salir esa cosa. No va a poder darle firmeza a la palabra. No va a ser tajante. Va a ser siempre tibio. ¿Qué pasa con el tibio? Es vomitado, ¿no? Siempre va a ser más o menos. Siempre le va a dar justificativo al mundo, no a Dios. Siempre le va a dar la razón. El mundo tiene la razón. El sistema, el mundo, las acciones tienen la razón. ¿Qué había pasado con los israelitas cuando estaba en Cades Bernea? ¿Quién sabe? ¿Se acuerdan que vimos hoy? Estaban a punto de entrar en la tierra prometida. 400 años en Egipto. Sufriendo. ¿Qué es lo que esos 400 años en Egipto ellos esperaban? ¿Qué es lo que esperaban ellos? Libertad. Libérenos, por favor. ¿Qué día va a venir el tiempo que vamos a ser libres de toda opresión? Finalmente llega Moisés, los libera con mano dura. Y ni siquiera viene y les saca suavemente, con mano dura. Con 10 milagros, con manifestaciones increíbles. Salen de Egipto, ven cómo Dios destruye a todo el ejército de Faraón. Caminan durante el desierto, reciben el maná, toman el agua de la roca, reciben la Torá, la ley, los mandamientos, ven cómo son castigados los rebeldes y finalmente se encuentran ya a las puertas de la entrada de la famosa tierra prometida que se le había jurado a Abraham, Isaac y Jacob. Es el cumplimiento de todas las profecías en sus narices. Pero que ellos vienen y hacen, un momento, Moisés, acá nos reunimos los cuates, acá los sabios de la tribu. Sí, dijeron, ¿no? Los sabios de la tribu nos hemos reunido y queremos que primero envíes a algunas personas que examinen la tierra, a ver cómo está la situación. Así dijeron, ¿no? Ellos pidieron a Moisés que envíe primero a alguien que revise la tierra. Y Moisés dijo, sí, está bien, me parece muy bien, buena idea. Eligió uno de cada tribu, ¿no? Fueron, la gente miró, observó, los 12 hombres después llegaron. ¿Y cómo es la tierra? La tierra es buena, dijeron. La tierra no, y ahí trajimos frutos de ahí, todo como nos había dicho Dios, es una tierra muy buena. Pero hay un problema. ¿Qué problema hay? Hay gigantes. Hay hombres enormes. Sus edificios son enormes. Entonces cuando escucharon esto las personas, ¿cómo reaccionaron? Miedo, se desanimaron. No, entonces va a ser difícil. Difícil seguir este camino de Dios había sido. Yo creí que venía a la iglesia, iba a ser, escuchar la palabra, había sido, no es tan fácil. Gracias, nos volvemos nomás otra vez a Egipto. Ellos no quisieron. Cuando empezaron a conocer la profundidad del mundo de Dios, les dio miedo. Antes, ¿qué le había dicho Dios? A través de Moisés, no tengan temor, no desmayen, no se preocupen. Antes de que ellos hubieran revisado la tierra, Dios les dijo, no desmayen, no se preocupen.
Pero cuando ellos revisaron la tierra, no creyeron en Dios, creyeron en lo que vieron. Hermano, ¿qué es lo que pasa con mucha gente? Le gusta venir a la iglesia, ser creyente, escuchar la palabra, que digan que es creyente, que su hijo sea creyente, que la familia sea creyente. Todo eso le gusta, pero no le gusta empezar a profundizar, a caminar seriamente en el camino de Dios. No, muy difíciles. ¿Por qué? Tienen miedo de fracasar, tienen miedo de no progresar, de no ser alguien en la vida. La mayoría de las personas piensan que seguir el camino de Dios te va a llevar al fracaso, vas a ser un fracasado. Mejor procurar en el mundo, buscar algo otra vez en el mundo vas a tener solidez. Por eso la gente otra vez, su vista hacia dónde otra vez mira, hacia Egipto otra vez. Aunque durante mucho tiempo fueron esclavos de Egipto, igual, ahí está el futuro para mi familia. Porque ¿de qué ellos se preocuparon? Mis hijos, nuestros hijos van a morir en manos de esos gigantes. Ellos se preocupaban por sus hijos. Hoy en día los padres también se preocupan por sus hijos, ¿no? ¿Qué va a ser del futuro de mi hijo? ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué va a trabajar? ¿Cómo va a vivir? Yo tengo que hacer algo, tengo que esforzarme, tengo que procurar, tengo que darle todo, tengo que prepararle para lo que viene del mundo. Entonces, ¿dónde ponen los padres la mirada para darle todo lo bueno a su hijo? ¿Hacia dónde mira? Hacia Egipto. Hacia Egipto. Le parece que el camino que Dios le está ofreciendo va a ser un camino de perdición. ¿Qué camino acá Dios le está ofreciendo a los hijos de los israelitas? Nefileos, camino de nefileos, cananeos, corrompidos. Entonces, no. Nos hiciste una trampa, Moisés. Yo no voy a darle a mis hijos este camino. Yo voy a llevarle nomás otra vez a Egipto. Eso es lo que decidieron hacer. Bueno, ese es el camino equivocado. Ese es desconfiar de la palabra de Dios. Bueno, entonces eso es no creer en el corazón. Eso es creer solamente superficialmente. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya vimos. Versículo 11. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esto ya habíamos visto. Esto era cuando el profeta Isaías les anunciaba al pueblo de Israel en aquel tiempo, en el tiempo del rey Ezequías. ¿Se acuerdan cuando Asiria quería conquistar el reino de Judá? Es importante cada vez que vemos un texto entender de dónde viene y de qué está hablando. Porque si nosotros leemos nomás, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no vamos a entender qué habla. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en ese tiempo? Asiria quería conquistar otra vez, quería conquistar Judá. Ya había llevado a las 10 tribus del norte preso. Ahora quería ir detrás de Judá. Entonces todo el mundo pensaba, todo el mundo planeó ahí. O sea, los líderes de Judá planearon, vamos a hacer alianza con Asiria. Vamos a hacer trato con ellos que vamos a pagarle impuestos, vamos a servir y que no nos conquiste. Así ellos dijeron, vamos a hacer alianza con Egipto, vamos a hacer alianzas políticas. Pero el rey Ezequías se fue y habló con Isaías, el profeta. ¿Y qué le dijo el profeta? No. Ustedes enséñales mi ley y mi testimonio a mis discípulos. El que no tenga mi ley y mi testimonio, ese no ha entendido mi verdad. Así decían, en seco le dijo. Si no quieren someterse, si no quieren confiar en mi palabra, en mi escritura, en mi ley, quiere decir que ellos no son mi pueblo, no son mi gente. Simplemente dile así. No te preocupes, Sedequías. No te preocupes por los rebeldes. Dios no va a permitir que esta ciudad sea destruida. Dios tiene esta ciudad en sus manos. Por amor a David, esta ciudad va a continuar. No te preocupes. Y Ezequías aceptó. Y en esa parte sale, todo aquel que en él confiare, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Isaías, ¿qué hizo? Creyó en Dios, en su palabra, en su Escritura, y no fue avergonzado. El rey Ezequías, en ese tiempo. Hoy en día también. Las amenazas vienen por ahí. De seguir con camino de fracasata. No, si vos seguís esto como dicen ahí, vos vas a perder todo. Te vas a quedar sohue, pobretón. Por eso tienen que tener miedo en el corazón para desconfiar de la Biblia y creer en el mundo. Porque al final, esas personas que no creyeron en la palabra, fracasaron. Después de un tiempo vino el profeta Jeremías y les advirtió la misma cosa.
Ellos no confiaron en Jeremías, no creyeron en la palabra, confiaron en su alianza, en su pacto con Egipto, y al final vino Nabucodonosor y los llevó a todos cautivos. ¿Se dan cuenta de lo que está leyendo acá, no? Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y el versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué necesita una persona para ser salvo? Invocar el nombre del Señor. Entonces, hermanos, quiero que sean salvos. Invoquen el nombre del Señor. Y ya todos vamos a ser salvos. Aparentemente esta palabra acá está diciendo así. Pero por eso tenemos que ver todo lo que hemos ido leyendo. ¿Qué es lo que Pablo estaba notando que le faltaba al pueblo? Le faltaba conocimiento de la Escritura, entendimiento de la palabra, le faltaba fe, le faltaba confianza. Narró muchísimos textos donde el pueblo ha tenido desconfianza. Entonces no es simplemente decir, Señor, ven a mí, invocar. Vamos a analizar esta palabra, invocar, invocar. La palabra invocar es en hebreo kara. ¿Y por qué podemos encontrar en hebreo? Porque invocar sale en el libro de Joel capítulo 2. El libro de Joel está en el Antiguo Testamento, está ahí en hebreo. Entonces la palabra kara, bueno, atiendan bien lo que quiere decir kara. Kara quiere decir reunión de hombres por algún motivo para tocar algún tema. Ese es el significado. Reunirle a las personas para tocar algún tema importante o sobre algo importante. Y dice, según cuentan, que Kará significaba el sol cuando está entrando a la tardecita. ¿Ustedes suelen ver el sol a la tardecita? Está entrando. Entonces a esa hora los líderes del pueblo se reunían para tomar las decisiones sobre el pueblo. Significa que era una reunión muy importante. Algo así como, ¿y qué están haciendo allá? Se están reuniendo para tomar una decisión importante. ¿Qué va a ocurrir mañana para el pueblo? Entonces, ¿qué es Kará? Reunión de líderes importantes con algún objetivo importante. O sea, hay algo importante que les reúne. Eso era Kará. ¿Y qué es Kará? Invocar. La palabra invocar es Kará. Quiere decir, vamos a hacer un Kará. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a reunirnos para hablar sobre un tema importante. Y después, ese es Kará. Nombre. Nombre en hebreo es Shem. ¿Está bien eso, no? Shem. ¿Qué significa Shem? Aliento, ser, naturaleza, carácter, esencia. Eso es Shem. Nosotros pensamos que nombre es el nombre de fulano, ¿no? Pero no. Cuando la Biblia menciona nombre, está hablando de un tipo de ser especial, o la esencia de alguien especial, o el carácter especial de alguien, o la naturaleza especial de alguien. Eso es nombre. O sea, cuando vos tenés un nombre, es porque tenés un carácter especial. Por ejemplo, piedra. ¿Se dan cuenta que los nombres en la Biblia era por un objetivo? Ya no será más Abraham, será Abraham. Antes era príncipe, hombre enaltecido, ahora vas a ser padre de multitudes. Todos los nombres tenían un carácter, un objetivo. También Jacob, que era el que usurpador, ahora vas a ser Israel, que quiere decir el que está con Dios, el que pelea con Dios y triunfa. Entonces, ¿qué significa nombre? Esencia, carácter, un ser especial. Bueno, ahora entendemos estas dos palabras. Podemos entender entonces qué significa invocar el nombre del Señor. Quiere decir personas que se reúnen en el nombre de Dios. En su nombre. Quiere decir, cuando decimos en su nombre, ¿cómo? En su esencia, en su carácter, en su naturaleza, en su persona. En su palabra, en su escritura. ¿Cómo vos podés tener el carácter de Dios? De la escritura. ¿Cómo saber la esencia de Dios? La naturaleza de Dios. El ser de Dios. Ay, siento que el ser de Dios está en mí. ¿Cómo sabes? No vas a saber por tus sentimientos, no vas a saber. Puede ser que otra cosa lo que vos sentís. Únicamente cuando observás y mirás su palabra. Entonces, está claro. Todas las personas que se reúnan en la esencia, en la naturaleza y en la palabra de Dios, ¿qué son? Salvos. Son salvos. ¿Me entienden? Porque ellos no van a vivir reuniéndose en la naturaleza y en la esencia de Satanás,
ni del enemigo, ni del mundo, sino en la esencia y naturaleza de Dios. Ahora entiende qué es invocar. Pero la persona piensa que invoca el nombre de Dios. Oh, Señor, no. Los que se reúnen en especial para tocar, hablar y vivir la escritura, la palabra, eso la Biblia le llama salvos. Tienen que reunirse para hablar sobre Dios. Eso es cara. Ahora, fijémonos dónde está esta palabra. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sale Joel capítulo 2, versículo 32. Vamos a observar. Y observen lo que dice ahí. Después de Daniel, Oseas, está Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, desde el versículo 27 vamos a leer. 27. Joel capítulo 2, desde el versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y el versículo 32, y todo aquel cara que se reúna en el nombre, en la esencia, en la palabra, en la naturaleza, en el carácter de Dios, todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice ahí? Será salvo. Fíjense lo que está hablando acá. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Remanente, ¿qué quiere decir? Un pequeño grupo. Nosotros cuando vimos esto, claro, hemos visto una profecía que se cumplió en Pentecostés, ¿no? ¿Qué había ocurrido en Pentecostés? ¿Qué estaban haciendo ahí los apóstoles? Una cará, ¿no? No sé si dice una cará o un cará. Un cará, una convocatoria o una invocación. Estaban reuniéndose para tratar un tema muy importante, la llegada del Espíritu Santo. La promesa que se había dado en la Biblia, que estaba escrito, ellos estaban reuniendo. Entonces ellos se reunieron bajo qué nombre, bajo qué esencia, bajo qué carácter, bajo el carácter de Dios, para recibir su Espíritu. ¿Qué son esta clase de personas? Salvos. ¿Hay duda? Por eso empezó a manifestarse la obra del Espíritu Santo en ellos. Finalmente también aquí en Joel habla acerca de, y daré prodigios en el cielo, el 30, en la tierra, sangre y fuego, columna de humo, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. ¿De qué está hablando? De los últimos días. ¿Jesús también mencionó esto o no? ¿En los últimos días iba a ocurrir estas cosas o no? Y el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre. Todo esto iba a ocurrir. Entonces, en ese tiempo también, ¿quiénes serían salvos? ¿Se acuerdan que Jesús utilizó la palabra salvo? ¿Cómo utilizó él en San Mateo 24 la palabra salvo? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Otra vez, persevere hasta el fin. Vamos a utilizar, invocar el nombre del Señor será salvo con la palabra persevere hasta el fin. ¿Qué era invocar el nombre del Señor? Kara Hashem, Kara Hashem. ¿Qué era Kara Hashem? Reunirse con el carácter de Dios, con la palabra de Dios. ¿Y qué sería permanecer? A ver, vos te reuní con el carácter de Dios, con la esencia de Dios. ¿Y qué es permanecer? ¿Qué? Seguir, continuar. ¿Pero qué hace la persona? Bueno, se reúne con el carácter de Dios, algo muy importante, pero a la mitad del camino ya me cansé ya.
Hasta acá nomás. Ya ya estamos, ya seguí la evangelio, la iglesia. Yo mucho ya, hasta acá nomás ya. No perseveró. Se rindió. No le pareció más importante esa convocatoria. No le pareció más importante ese cará. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hizo? Declaró, ¿sí se puede decir? Declaró, no se puede decir, ya hasta acá nomás. Renunció, presentó su carta de renuncia. Ya no aguanto más, ya no puedo seguir. Y fíjense lo que dice acá en Joel, atienda muy bien, porque dice también, y todo aquel, versículo 32, que invocar el nombre de el Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿Por qué ahí? ¿Qué va a haber ahí? ¿Qué va a venir ahí? ¿Quién va a estar ahí? La convocatoria, el Mesías, los santos, los justos, los hombres importantes de Dios van a estar ahí. Entonces, claro, si ahí está el cara, la convocatoria, el nombre, los hombres justos, ahí hay salvación. ¿De qué hablarían los hombres justos, los hombres sabios de Dios, los entendidos en la materia? ¿De qué hablarían? De la palabra, de la escritura en Jerusalén. ¿Quién va a encabezar esta reunión? El Mesías, el ungido de Dios. ¿Me están entendiendo, no? Un poco complicado. Es fácil, ¿no? Dice, Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Fíjense que dice ahí, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Muchos son los llamados, un remanente fueron los escogidos. Y vendrá y recogerá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Aquí, aquí, aquí. Él los está llamando. Mi oveja oye mi voz y me siguen, y yo las conozco. Está hablando de ese pueblo escogido que podía sentir su llamado. Cuando empezaba Dios a manifestar su palabra, me está llamando mi Señor. ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar. En la casa de mi padre hay mucho pan. ¿Qué yo hago acá? Empezó a sentir que su padre le estaba llamando y empezó a salir de ese lugar. O sea, se puede decir, empezó a oír la convocatoria. ¿Sí o no? Empezó a entender, esta convocatoria es para mí. Eso empezó a escuchar. Esto Pablo está tocando. Y Dios no hace acepción de personas, tanto para judíos como para griegos. Él es fiel con todo aquel que le invoca, con todo aquel que en su nombre, en su esencia, se reúne. Él es fiel con esa persona. Así está hablando. Continuamos acá en Joel, capítulo 3, versículo 1. Porque he aquí que en aquellos días y aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Justamente el apóstol Pablo está mencionando que él no hace excepción de personas, que él es fiel tanto con judíos como griegos, y acá, en esta promesa de todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, aparece que en aquel tiempo él hará volver de la cautividad a Judá y de Jerusalén, dice. Tiempo en que haré volver de la cautividad de Judá y de Jerusalén. Versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Otra vez una cará. Era cará, una convocatoria. Pero esta convocatoria va a ser para determinar juicio sobre las naciones que habían esparcido a Israel y que le habían quitado su territorio. Acá dice que él va a decir, ¿por qué ustedes le quitaban el territorio que legalmente yo le di a mi pueblo? Y vemos nosotros hoy por las noticias que hay muchas naciones que están reclamando esos territorios, que no le pertenece a Israel, que ese es un pueblo maldito, un pueblo hereje, un pueblo déspota y demás cosas. Que acá estamos los palestinos, que acá estamos los árabes, que acá estamos los herejes. Bueno, todo esto Dios va a solucionar en aquel tiempo. Bueno, volvamos a Romanos. Entonces, vemos que en este capítulo 10 hay tantas cosas, ¿no?, interesantes para aprender.
la justicia que es por la fe, la justicia que es por la ley, que al final sale en el libro de Moisés. El confesar en tu corazón, también el creer en la resurrección. Todas estas cosas el apóstol Pablo nos está explicando, todo es parte de la Escritura. El gran problema que tienen acá los hijos de Dios, o sea, los israelitas, los judíos, es que no han entendido la Escritura. Ese es el gran problema. No han tenido fe. Por ejemplo, Moisés le saca a Israel de Egipto, les da la ley, les da la Torá, las Escrituras. ¿Qué hizo que ellos fracasaran? No creyeron, no tuvieron fe. ¿La ley tuvo algún problema? ¿Los escritos tuvo algún problema? De ninguna manera. Ahora, cuando ya Moisés dice, bueno, llegó la hora en que yo parta, ahora Josué le va a dirigir, yo tengo que partir. Cuando Josué se encargó del pueblo y les dice, ahora yo voy a dirigir para entrar a la tierra prometida, ¿qué usó él de la misma manera que Dios le dijo? ¿Qué usó Josué para hablarle y para enseñarle y para instruirle al pueblo en aquel tiempo? ¿Qué usó? La palabra. Dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Así está escrito. En ese tiempo el pueblo recibió esa palabra con todo su corazón. Entonces, ¿qué es lo que ellos tuvieron en ese tiempo? La fe. La ley era la misma. ¿Me entienden? ¿No? Entonces la ley nunca cambió. El problema era el corazón. No es como Moisés el culpable. Moisés le entregó la palabra, ellos no tuvieron la fe. Moisés no tuvo la culpa. Cuando iban a entrar por medio de Josué, ¿por qué entraron? Porque ahí ya tuvieron la fe, ya pasaron 40 años, ya entendieron, ya sus corazones fue redimido. Y Moisés les habló, su pueblo, sus padres fueron rebeldes a esta escritura, por eso no entraron. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que entender ahora a través de esta palabra? Si nosotros no podemos tener la fe en la escritura, no podemos tener la fe en la palabra, nosotros sí vamos a entrar porque nosotros somos diferentes. Pero eso como pastor era para antes. Nosotros como sí vamos a entrar por la sangre de Jesús. Así nosotros podemos hacer. Recuerden que Josué era sombra de Jesús. ¿Qué significa Josué? Salvador. Salvador. Le está introduciendo a la tierra prometida. ¿Qué tiene que hacer el Salvador, el Mesías, el ungido? ¿Qué tiene que hacer con nosotros? Tiene que introducirnos a la tierra prometida porque aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero nosotros también ahora no nos estamos dando cuenta que el problema de los israelitas en el pasado fue la falta de fe en la escritura. ¿Cuál sería nuestro problema en este tiempo? La misma cosa. Si nosotros no podemos tener la fe en la escritura, hay la posibilidad de que no entremos a la tierra prometida. Si nosotros rechazamos hoy en día la palabra, empezamos a cargarnos otra vez de ideología, de tradiciones, de costumbres del mundo, la palabra va a quedar así. No va a poder distinguir en nuestra vida. Por eso, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Dice la, temor y temblor. Ya que realmente yo estoy creyendo, o soy una persona que confío en mí mismo. Tengo confianza. No, yo estoy bien. Yo estoy bien. Cuando yo confío demasiado en mí mismo, ya le veo a todos como langostas. Todos son pequeñitos, todos son hormigas. No, yo tengo que ser siempre último, según la Biblia. Siempre tengo que considerarme siervo. Siervo inútil, dice. Tengo que sentir que soy un siervo inútil. Un siervo inútil que siempre dice, sí, soy un siervo. Lo que tenía que hacer nomás hice. No tengo que sentirme, yo ya tengo el poder, puedo controlar todo. Yo puedo dirigir mi familia, puedo dirigir mi vida, no tengo que tener ese pensamiento. La palabra es lo único que puede dirigir mi vida. Yo estoy viviendo conforme a la palabra, tengo que examinarme a mí mismo cada momento. Este es el problema ahora que Pablo está notando y por eso le está teniendo dolor en su corazón. Tengo dolor por mi pueblo porque veo que tienen mucho celo, son muy fanáticos, pero no conocen nada de Dios. No conocen la palabra. Por eso sus vidas van volando por cualquier lado. Hablan cualquier cosa. Dicen cualquier cosa. Y ayer comprobamos que Jesús mismo dijo, ignoráis las escrituras. Erráis ignorando las escrituras. Jesús mismo le habló. ¿Podemos creer nosotros que el problema en el tiempo de Jesús era que no entendían la escritura? Parece medio raro hablar de esas cosas. ¿Cómo pastor? Ellos eran maestros de la ley, intérpretes de la ley.
No es que ignoraban la Escritura, que era uno el problema, que es lo que hizo que la Escritura tuviera poco valor en sus vidas. Demasiado le agregaron sus tradiciones, sus costumbres, su punto de vista. No, yo pienso que no es tan necesario así. Para mí que hay que hacer así nomás. Demasiado de esto le agregaron. Demasiado yo pienso, yo opino, yo creo. Y ya no había más Escritura. Se crearon tomos así de yo pienso, yo creo, me imagino, me parece que. Entonces ya de Escritura ya no hay tiempo de leer. Eso ocurrió. Bueno, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Quedó claro que es invocar. Invocar, la palabra cara, quiere decir reunión, reunirse para algo importante. Eso es en hebreo invocar, cara. Reunirse para algo importante. Para mí, personalmente, creo que cuando nosotros nos reunimos para estudiar la Biblia, es un cara. Así yo creo. No sé, otras personas. Para mí es un cara. Es una reunión muy importante. Y con más razón porque nos estamos reuniendo en el carácter, en el nombre de Dios, de nuestro Dios, nuestro Yahweh, nuestro Jehová, nuestro Yud-He-Vav-Hei. Hay muchos nombres que le mencionan. Pero no es solamente mencionar el nombre, es tener su carácter. Yo puedo mencionar perfectamente el nombre de Dios, pero nada que ver con su carácter, ni con su esencia, ni con su naturaleza. En mi vida se tiene que ver el nombre de Dios por su naturaleza, por su carácter. Realmente esta gente se reúne en el nombre de Dios. ¿Cómo sabe? Y veo sus comportamientos. Veo la manera, la pasión que le ponen a la Biblia, a la Escritura. ¡Qué interesante! Ese es el carácter de Dios. ¿Cómo le ponen esa? ¡Qué bueno! Esto yo tengo que descifrar más. Entonces yo en mi casa voy a ir a investigar más. Esto yo tengo que saber más. Eso se están reuniendo en el nombre de Dios. Se notan. Nadie tiene que escuchar nomás usted el nombre de Dios. ¡Oh Señor! ¡Oh Jehová! Yahweh! No tiene que escuchar solamente eso. Tiene que ver su esencia, su naturaleza en sus vidas. ¿Y cómo puede hacerse eso? Cuando usted aprende. Cuando usted estudia, analiza, ve en su corazón misericordioso. Y para eso Dios nos dejó sus leyes, mandamientos, estatutos. Hoy vimos 3 propósitos que tenían la Torah. ¿Quién se acuerda de los niños? ¿Se acuerdan los 3 propósitos? ¿Cuáles eran los 3 propósitos que nosotros vimos? No, eso no quiere decir que esos son los únicos propósitos. Son los que nosotros investigamos. ¿Cuál era uno? Instrucciones. Después, mandatos. Y profecías. La Torah que nos da instrucciones. Cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir nuestro estilo de vida, carácter, comportamiento con los hijos, con la esposa, con los vecinos. Nos da manera de vivir, nos enseña la manera de ser personas compasivas, personas misericordiosas. Nos da mandatos, obligaciones que hacer. Como padre, como hijos, como esposa, como autoridades. ¿Acaso no nos da esos mandatos? Y también nos muestra profecías, cosas que van a ocurrir, cosas que van a suceder. Nos advierte que ocurrirán desgracias si no hacemos estas instrucciones y estos mandatos. Y nos advierte también que a pesar de que nos venga esa desgracia, si de en medio de la desgracia nos arrepentimos y tenemos dolor por nuestros pecados, Dios nos dará misericordia. Dígame si la Torah no es rico en corazón de Dios. Si la ley de Dios no es algo tan valioso. Ahora entiende por qué David decía, medito en ella de día y de noche. ¿Qué es medito? Analizo, lo siento, así. Se sentía maravillosamente. Solamente por estudiar los libros de la ley. Libro que estamos estudiando ahora con los niños. Con ellos estamos estudiando. Entonces, podemos decir, me daría a mí vergüenza decir, esto ya terminó, pastor, eso ya era para antes. A mí me daría vergüenza hablar esas cosas. Siendo que ahí es donde yo encuentro realmente la esencia de Dios para mi vida. Y el que hoy en día muchos cristianos vivan así con arrogancia, con altanería, con dureza, con hipocresía y hasta con pecado, libre, el libertinaje, es porque han menospreciado el nombre de Dios. El carácter de Dios, la esencia, la naturaleza de Dios han menospreciado al rechazar su palabra. No hay forma
de tener el carácter de Dios sin tener su palabra. Bueno, ahora versículo 14, pregunta obvia. Bueno, este es lo que necesita la gente, ¿no? El carácter, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pablo está preguntando. ¿Cómo esta gente va a invocar? ¿Cómo van a reunirse en el nombre de Dios si no le han creído? Dice. Ahora entendemos entonces por qué la gente no puede hacer estas cosas. ¿Por qué no puede reunirse en el nombre de Dios? ¿Por qué no siente en su corazón valioso reunirse en el nombre de Dios? No han creído. Todavía no creen. Por eso no es todavía importante para ellos reunirse en el nombre de Dios. ¿Cómo van a reunirse si no creen? Primero tienen que creer. ¿Y qué necesitan hacer para creer? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay otra cosa importante. Tampoco pueden creer si jamás escucharon de él. Y una pregunta, ¿cómo pueden escuchar de él? A través de la escritura. Otra vez, a través de la palabra. Entonces la gente, no, la palabra, no, pastor, ya la más si ogo, vos lees, pastor, la Biblia. Vamos a Jeremías, vamos a Ezequiel. Ay, no, nació. Y lee los 10, 20 versículos. No, así ya. Si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a creer en él? Por eso vamos a leer, vamos a buscar, vamos a leer, No se cansen, por favor. Porque mientras menos leemos, menos vamos a creer en él. Menos vamos a creer que es cierto. Si yo hablo más, si yo menciono más, yo hablo, más van a querer creer en mí. Y como no les caigo bien, tal vez a alguno, pienso nomás yo, no es que no le caiga, un ejemplo. No me van a creer entonces. Entonces, como yo no quiero que me crean a mí, o que no me crean a mí, prefiero leer la Biblia. Entonces ahí no tienen excusa. ¿Por qué el pastor dice que así tenemos que vivir? Ya no pueden decir así porque estoy leyendo la Biblia. Estoy hablando de lo que los profetas dijeron. Entonces sí o sí tienen que saber que Dios le está diciendo. Y a medida que vayan creyéndole en él, a medida que vayan entendiendo su palabra, a medida que vean que cada escritura es sobre él, ¿qué van a querer hacer? ¿Qué es cara? Reunirse, invocarle, sentir su presencia. Van a sentir que es importante estar junto a él y eso va a ser la prueba de que son salvos. Es duro esta palabra, ¿no? Que digo, pero así está escrito. Esa va a ser la prueba. Pero para eso necesitamos oír. ¿Cómo invocarán a aquel del que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Es importante el que predica o no? Nosotros pensamos así. ¿Es importante que haya alguien que se dedique a predicar la palabra? No, creo que no. Cada uno podemos leer en nuestra casa nomás la Biblia. Cada uno podemos hacer nuestra propia reunión ahí. No es importante tanto el que predique. Bueno, aunque hagamos nosotros la reunión, cada uno en nuestra casa, ¿qué hay que hacer cuando se reúnen en la casa? ¿Predicar o no? No es simplemente decir, voy a hacer reunión en mi casa y ahí está, me reúno, pero ahí nomás, me reúno no. ¿Entiendes? No? Y si yo hago mi reunión en mi casa, tiene que ser en el nombre del Señor, en el nombre de Dios. Y si yo hago en el nombre de Dios, ¿qué tiene que manifestarse pasando el tiempo? La presencia de Dios. ¿Qué se tiene que notar en mi familia? Si yo me estoy reuniendo con mi familia en su nombre, entonces se tiene que ver el cambio. Pero ¿qué era un cara, según la escritura que hemos analizado, cuando se reunían los líderes, dice? Las personas entendidas de la palabra para decidir por el pueblo. Para eso se reunían. Por eso, ¿qué es una cara entonces? Una reunión donde personas entendidas en la palabra se reúnen en el nombre de su Señor, para hablar de su Señor. Esto es muy importante entender. Entonces tiene que haber quien les predique. Por eso Dios elegía profetas, hombres, videntes, para que vayan y le anuncien su palabra a su pueblo. ¿Cómo eran vistos siempre los profetas? ¿Cuál era siempre la mentalidad que el pueblo tenía generalmente hacia los profetas? Qué lindo este profeta, cómo le amamos a este profeta. Luego ahí te vengo, profeta, de yugo, así.
Oye, más pena. Oye, está más de nada. Que Dios me gusta y pea, que Dios me gusta y amor. Pues bueno, ya en tu madre no nos queda otra, tenemos que escucharle. Algunos escuchaban, algunos decían no aguantaban más. Bueno, ya hasta acá no me aguanté, ya no soporto más. Ya me tenés cansado con tu que Dios no le gusta. Y algunos hasta eran agresivos. Porque muchas veces los profetas tocaban vida de otra persona. Muchas veces tocaban su vida que era incorrecta. Muchas veces tocaban su gusto que no era el gusto de Dios. Y eso no le daba gusto a la gente. Entonces entienden que los profetas no eran nunca bien vistos. Nunca el mensajero era bien visto. Por eso Pablo está diciendo, ¿cómo entenderán sin haber quien les predique? Entonces, ¿ustedes qué están haciendo ahora, judíos? A la gente que el Mesías envió para que anuncie su palabra, para que hagan una convocatoria en el nombre de Dios, ustedes le están persiguiendo. Ustedes no están dejando que se lleve el mensaje a estos hombres, a estos gentiles, que son parte del pueblo de Dios. ¿Cómo ellos van a creer en Dios si no escuchan de Él? ¿Cómo van a aceptar? ¿Cómo se van a reunir en su nombre si alguien no les habla? Pero ustedes, ¿qué hacen? Porque esto va también para los romanos judíos. Ustedes los persiguen, los matan, los llevan a la cárcel. Ustedes no dejan que este mensaje llegue. Interrumpe con su orgullo y soberbia. Nosotros muchas veces estamos siendo parte de esto. Nuestro carácter nunca va a estar de acuerdo con el predicador. Así es, la Biblia explica. Pero necesario que exista predicadores. No hay otro camino. Porque no va a poder la gente entender. Entonces, ¿acaso solamente nosotros somos los que tenemos que entender? ¿O Dios tiene su remanente en el caso nuestro, por todo el país? Entonces, no, pastor, ¿por qué lo que tanto vos te vas de viaje? ¿Por qué voy a viajar por todas partes? Acá no vas a tener que quedarte. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy interrumpiendo que esta gente pueda invocar el nombre del Señor. Mucha gente no quiere que otros escuchen, porque se han convertido en religión. ¿Religión qué significa? Estar atado a algo, estar sujeto a algo. Estamos sujetos a un estilo de reunión y ahí no más queremos estar, pero no. Hay mucha gente que necesita escuchar. La Biblia dice así. Y miren lo que dice acá. 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo van a predicar si no se le envía? ¿Cómo la gente de otras ciudades, Carayao, Encarnación, Itacurú del Rosario, cómo van a escuchar si no se le envía a alguien para compartirle? ¿Van a poder? Y Dios le va a hacer escuchar. ¿Y cómo si no le envía? Entonces en mi corazón, nosotros, ¿qué tiene que ser nuestro deseo? Enviarle a alguien. ¿Quién puede ir? Si yo no puedo ir, entonces yo tengo que colaborar para que ese alguien vaya. Si yo quiero que se lleve este mensaje, no tengo que ser mezquino para estas cosas de Dios. Pablo está hablando así. Bueno, ¿qué dice acá? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Dónde está escrito esto? Isaías 52. Vamos a mirar un ratito Isaías 52. Para entender el contexto de lo que está hablando aquí el apóstol. ¿Qué es buenas nuevas? Evangelio, ¿no? Evangelio es buenas nuevas. En hebreo, Masoret o Beforá, que ya habíamos estudiado. ¿Qué era Beforá? Promesas dadas por Dios para su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hay que llevar a anunciar? ¿Qué es lo que para Dios es agradable que se lleve y se anuncie? Las promesas dadas por Dios para su pueblo. Esto es agradable llevar a las naciones. Si nosotros esto nos sentimos como algo agradable, entonces somos enemigos de Dios, del Evangelio por lo menos. 52. Isaías 52, del versículo 6 vamos a leer. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. En aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Mi pueblo sabrá mi nombre, mi carácter, mi esencia, mi presencia. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies
del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Sión se refiere a Jerusalén. Dios está hablando de que la persona o la voz o el mensajero que lleva el que Dios está reinando, buenas nuevas, o sea, esto es en hebreo, se traduce, precisamente aquí está escrito la palabra Béfora, cuando ustedes miren en hebreo. ¿Qué es lo que era Béfora? Cuán hermosos son los pies de los que llevan las promesas dadas por Dios a su pueblo. Bueno, ahí abajo confirma, el que publica salvación, que dice a Sión, tu Dios reina. Y esa es la promesa que espera el pueblo. ¿Quién es el que va a reinar sobre mi vida algún día? Mi Dios, el que me rescató, el que me sacó de Egipto, el que me liberó de la esclavitud. Él un día va a reinar en Sión, Jerusalén. Y yo me voy a llevarle esas nuevas. ¿Qué dijo Jesús cuando empezó a llegar? El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos. ¿Qué es arrepentidos? Teshuvá. Regresen, vuelvan y crean en la Béfora, en la Mesorá, dijo él. En las promesas dadas por Dios a través del Mesías, a través de sus Mesías. También está la Mesorá, ¿no? Eso un día ya hemos estudiado. Promesas dadas por Dios, esto ya a través de su Mesías. Y la Béfora, promesas dadas por Dios para su pueblo. Parecería que son dos evangelios, pero no son dos evangelios. Solamente se está completando. ¿Quién tendría que darnos la Béfora? El Mesías. Por eso el Mesías, al anunciar el Mesías, al anunciar la restauración, el rescate, la muerte en la cruz por nuestro pecado, viene a hacer las promesas dadas por Dios a través del Mesías. Porque el Mesías que trajo, no solamente la promesa de un reino, no solamente la promesa de un país, sino también la promesa de ser restaurados, de ser confirmados como pueblo. Eso trajo el Mesías. ¿Entienden hasta acá? Por eso nosotros pudimos haber creído en eso. Qué bendito el que lleva este mensaje a las naciones. Un poco difícil, un poco complicado. Bueno, volvamos a Romanos. Entonces, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, evangelio. Mas, versículo 16, no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Precisamente esto está en Isaías 53. Isaías 53 habla del Cristo que va a venir a sufrir y a pagar el precio de nuestro pecado para restaurarnos y para darnos otra vez vida y esperanza. Pero muchos rechazaron este evangelio, esta escritura, esta palabra. No todos han creído eso. Mas no todos obedecieron. Y si se dan cuenta ahí sale, no todos obedecieron, porque el evangelio incluía los mandatos de Dios, la ordenanza de Dios, los decretos de Dios. Incluía eso. Si ustedes leen Deuteronomio 30, ¿qué incluye ahí? Tendrá misericordia, pondrá su palabra en tu corazón y te hará vivir conforme a sus estatutos, decretos y leyes, dice. Pero muchos no, yo acepto todo lo que sea beneficio para mí, pero rechazo todo lo que sea beneficio para Dios. Todo lo que Dios quiere que haga, yo no quiero hacer. Todo lo que se trate de no me va a pasar nada, no me voy a quemar, no me va a doler, eso acepto. Así es el corazón de la gente, ¿no? Pero todo lo que Dios quiera que yo haga, eso no. Entonces, no aceptaron, no quisieron cambiar. Después, así que, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, el Señor, quien ha creído en nuestro anuncio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, dice, de esta manera, por tanto, si la gente quiere entender el camino de Dios, la vida de Dios, la promesa de Dios, quiere ser salvo, quiere convocar, quiere tener todas estas promesas, quiere ser parte de esta salvación, quiere ser salvo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que oír la palabra de Dios. Y tiene que creer, tener fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así está escrito aquí. ¿Qué es fe? Habíamos dicho también, emuná, que significa fidelidad a la escritura. Entonces, así que
La fidelidad a la Escritura es por el oír, y es lógico. ¿Tiene lógica o no? ¿Cómo vas a ser fiel a la Escritura? Oyendo. Si no oís nada, si no te cuentan nada, puedes ser fiel. Entonces vamos a pensar, la gente no escucha nunca la Biblia, la lectura de la Biblia, no escudriña la palabra, ¿cómo va a tener fe? No, pues yo por la fe nomás voy a vivir. Ahora yo no voy a más vivir por reunirme, ni palabra, ni nada. Yo por la fe nomás. Algunos escucharon que dice así. Ahora yo por la fe nomás ya ando. ¿Y qué es la fe? Si la fe es escuchar la palabra, compartir la palabra, transmitir la palabra. Así está escrito. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? O sea, se hace él una pregunta. No, acá, con palabras están hasta aquí de palabras, lleno de palabras está la gente. Por ejemplo, acá le podemos decir, hermano, la fe es por el oír. Algunos que diría, entonces ese hombre de fe tébera. Pues yo agendú cada rato, todos los días agendú. No han oído. Ya agendú mojico. Entonces ya tienen fe. ¿Qué dice más acá? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y esto es muy importante, porque esto está en Salmos 19:4. Y cuando dice así, que hasta los fines de la tierra ha salido sus palabras, y cuando dice, no han oído, ¿a qué se está refiriendo? Que no hay fruto en sus vidas. Han oído, le ha llegado la palabra, hasta el último rincón ha llegado la Escritura. Todos tenemos ahora la Biblia en nuestra mano, hasta nuestro celular, hasta en todas partes. La Biblia en audio, Biblia en... Dentro de poco va a haber, creo que haya Biblia en audiovisual, películas de Biblia. Ay, no, todo ve la Biblia en película. Toda manera de entender la palabra de Dios hay. Pero ¿qué es lo que no hay? Resultados, frutos. No han querido cumplir. Y si ustedes van a Salmos 19, todo el capítulo, hoy no vamos a ver, es largo, habla de guardar mis estatutos, seguir mis estatutos, creer mis estatutos, cambiar mis estatutos, entender mis estatutos, etcétera, etcétera. Ya, vamos a ver, un versículo por lo menos, vamos a ver, para que me crean. Miren lo que dice Salmo 19, unos textos no les voy a mostrar. Justo hoy estaba observando. Por eso podemos tener que entender que la mentalidad de Pablo era así. Él no solamente tocaba un texto, sino tenía todo el contexto de ese libro. Salmos 19. ¿Qué dice ahí? Las obras y la palabra de Dios. Ese es el título. Entonces, ¿qué es lo que la gente estaba lleno aparentemente de oír? Pero ¿qué es lo que le faltaba? Obras. No se veía resultados. Oían, porque no han oído ya. Sí, pero no hay resultados. Por ejemplo, versículo 4, ¿no? Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7. La ley del Señor es perfecta. ¿Qué dice ahí? Que convierte el alma. Entonces, si realmente la palabra llegó al corazón de la persona, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que convertir su vida, tiene que ser diferente. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Eso no hemos visto, porque los israelitas eran más necios cada día. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. ¿Se dan cuenta? El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Y deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que destila, la que destila el panal. Bueno, volvamos a Romanos. ¿Están entendiendo lo que el apóstol Pablo habla cuando menciona? ¿Por qué no hay resultado en la vida de la gente? Escucha, pero no hay cambio en su vida. No se convirtieron, no tienen fe, no son fieles a la palabra. Bueno, nos quedamos en 18, ¿no? 19. También digo, no han conocido
esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré. Y otra vez a ira, dice. No se cansa el apóstol Pablo de mencionar los textos bíblicos. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos así, creemos que estos son escrituras del apóstol Pablo. Pero cuando él está hablando, él está haciéndole viajar a su oyente hacia esos textos. Y ahí sus oyentes empiezan como tipo, cierto, así como dice ahí. En el caso nuestro, como nosotros no conocemos la Biblia, nosotros pensamos que Pablo está hablando nada más. No sé si me entienden. Pero la persona que ya conoce la Escritura, por eso decía ahí eso. Ahora se me prende así lo ocurría, ¿no? ¿Me entienden, no? Por eso es que nosotros tenemos que ir para ver. Aquí, ¿qué ocurrió? Esto es cuando cuando Moisés estaba haciendo su cántico. Y ahí él recuerda que ustedes adoraron a un becerro y menospreciaban a su Dios. A un becerro de oro le dieron culto, le alabaron, le ofrecieron sacrificios que no vale nada. Eso es como no sé, ¿cómo me puede decir? Es como que le cambiaste ¿a quién le puede cambiar? Cambiaste tu auto por una bicicleta que no tiene un lado su rueda, algo así. Mira un poco si viene hermano Andrés diciendo, mira un poco, ¿qué pasó hermano Andrés? Cambié mi auto por esta bicicleta, ¿qué le van a decir ustedes? Algo así. ¿Ustedes cómo van a adorar algo que no tiene valor, algo que no vive, que no sirve? Y me van a considerar, porque ellos rechazaron a Dios y a Moisés y adoraron a ese pueblo. Bueno, Bocagarrotere, algo así, ¿no? Bocagarrotere. Bueno, yo también voy a hacer lo mismo para provocarle a hacerlo. Esto está en Deuteronomio capítulo 32, 21. Voy a escoger a un pueblo ignorante, a un pueblo que no tiene sabiduría, a un pueblo que no sabe nada de Dios y le voy a hacer mi pueblo a ellos. ¿Y cómo van a sentirse ahí los judíos? ¿Cómo va a escoger a estos ignorantes, estos que no conocen nada de la Torá? Nosotros somos fieles a la Escritura, ¿cómo? Y ellos van a empezar a tener celo. Acá está ocurriendo eso, ¿no? Gentiles están viniendo, están celebrando las fiestas bíblicas, están alabando a Dios, están haciendo todas las cosas que los judíos tenían que hacer y que no hicieron. Y ellos están teniendo celo. La historia del hijo pródigo se repite aquí. El hijo pródigo estaba perdido, estaba lejos y un día regresa y su hermano mayor se enoja. Bueno, versículo 20. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esto también está en el libro de Isaías. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué significa esto? Constantemente yo le estaba queriendo dar a ustedes mi escritura, mi palabra. Siempre le he protegido, pero ustedes siempre se me han rebelado. El pueblo, las 10 tribus de Israel, ¿qué ocurrieron con ellos? Ellos desaparecieron, ellos se perdieron, pero el pueblo de Judá, siempre Dios les protegía. Actualmente ellos siguen existiendo. Siempre Dios ha estado con ellos, pero ellos ¿qué hacen cada rato? Siempre le están contradiciendo a Dios. Siempre son contradictores. Son contrarios. Pero sin embargo, gente que no le buscaba, ejemplo, nosotros no le buscábamos realmente como teníamos que buscar. Nosotros íbamos tras las tradiciones de nuestros ancestros. Y les voy a leer qué hacíamos nosotros. ¿Está bien? Con esto termino. Isaías 65. Vamos a leer qué es lo que nosotros andábamos haciendo. Mientras el pueblo de Judá seguía siendo rebelde, Dios constantemente le estaba dando a ellos todas las revelaciones. Nosotros, ¿qué andábamos haciendo? Isaías 65. El versículo 1 se refiere exclusivamente a nosotros. Fui buscado, 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. O sea, que no se reunían en mi nombre, en mi esencia, en mi naturaleza. Heme aquí estoy, yo estoy acá. No te conozco, pero yo estoy acá, yo quiero venir. Él nos buscaba.
Extendí mi mano todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de su pensamiento. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Esa gente corrompida un día encontró al Dios todopoderoso y grande. Amén. Un día le encontré. Nosotros estábamos felices así con nuestra vida ahí. Andente, ajena. Imagínense para un judío ver, vos le escogiste a este pueblo corrompido, a estos come toda cosa inmunda, y nos cambiaste, nunca les cambió, porque dice que le extendí siempre mi mano, pero ellos siempre están siendo rebeldes. O sea, hasta ahora Dios está extendiendo la mano a su pueblo, sí, solamente para provocarles a celos. Él llamó a este pueblo ignorante, y llamó y los empezó a despertar. Espero que nosotros sigamos provocando celo a los judíos. No le provoquemos lástima. No, ay, me dan lástima eso que ni entiendo, sino que celos. ¿Cómo es que le provoca celo a alguien? Cuando hace lo que él no puede hacer. O cuando sos mejor en algo que él debería de hacer. Entonces ahí le molesta. Es así, ¿no?